Primera de Samuel capítulo 16. ¿Quiere apagar la corneta? Versículo 12 en adelante, y leo la palabra. Dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Miren la importancia de que la unción de Dios repose sobre una persona. Aquí en este capítulo, que le pido que pueda usted leer con calma en casa, usted puede ver la importancia de la sensibilidad a la voz de Dios del ministerio representado en Samuel. Puede ver la importancia de un padre que prepara el ambiente en su casa para que la presencia de Dios llegue. Pero también usted puede ver cómo el estar alineado al propósito de Dios es lo que nos habilita y nos capacita para recibir la unción. Lo primero que podemos decir de este pasaje es que la unción de David para el profeta Samuel fue una restauración ministerial para Samuel, porque Samuel venía llorando por Saúl desde hacía mucho tiempo. Y el Señor le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para siempre? Levántate, toma tu cuerno y ve a la casa de Isaí, y allí te diré lo que vas a hacer. Así que para Samuel, la unción de David fue una restauración en el ministerio. Fue superar cosas que le causaron dolor y tristeza en algún momento. Hoy estoy creyendo que los líderes de casas de vida que están aquí, que esos líderes de vida que están presentes en esta mañana, son capaces de superar con el llamado de Dios cualquier cosa del pasado que les haya causado dolor. Y este año se convierte en una oportunidad para tener una restauración en su ministerio en el nombre de Jesús. Dígame amén. Amén. Porque sepa una cosa, el ministerio y el ministro también necesita restauración. También necesita que la voz de Dios lo active nuevamente en cosas importantes. Y Samuel vivió eso. Pero el papá de David, Isaí, también vive la unción de David desde una postura. Y es la activación del discernimiento en favor de sus hijos. Uno ve en la cultura judía que priorizaba el hijo primogénito. Y cuando usted lee el pasaje, ¿a quién trae Isaí primero para ser presentado delante del profeta? A su primogénito. Pero cuando pasan sus hijos, 7 hijos delante del profeta y no sucede nada, entonces el profeta pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Ahora no nos vamos a detener en las razones de por qué David no estaba presente en ese momento. Pero David representa el nuevo comienzo de Dios con una generación. Quizás su papá Isaí no veía lo que Dios veía. Quizás había un distanciamiento de Isaí hacia David
que no le permitía ver lo que el propósito de Dios estaba construyendo en su hijo. Hoy le digo a los padres que están aquí, tengamos en cuenta esto, tengamos cercanía con nuestros hijos para poder ver lo que Dios está haciendo con ellos y poder orientarlos en el propósito. Porque a los ojos de Isaí, el heredero de esas bendiciones no era David, era el primogénito. Pero David representa un nuevo comienzo en Dios para nuestras generaciones. Alguien diga amén. Amén. Y David fue ungido en medio de sus hermanos. En medio de sus hermanos. Ahora, ¿qué cambió en la vida de David? ¿Qué cambió en la vida de David producto de la unción? No hablemos de las victorias en la guerra, no hablemos de la victoria sobre Goliat, no hablemos de tantas cosas que se convierten en una razón para decir, es que la unción de Dios hizo en David esto. Lo más importante que hizo la unción de Dios en David está allí expresada en el versículo 13 de Primera de Samuel 16. Dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Y qué dice el versículo? Y desde aquel día, ojo, y desde aquel día, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. No hay que menospreciar la unción, porque si hoy oramos por nuestras generaciones es porque creemos que desde este día el Espíritu del Señor estará sobre nuestros hijos para bien. Amén. Sepa una cosa, amado, aún para los líderes de casas de vida, como líder usted va a ser como un padre espiritual para alguien, y usted puede orar por esas personas y declarar palabra como hijos espirituales para que sobre ellos también el Espíritu del Señor venga a partir de este día. Y es bueno, es bueno. Todo lo demás fue resultado de eso que dice el versículo 13. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es que la unción le dio super fuerza a David. No, la Biblia no dice que David fuera fuerte como Sansón. La Biblia no dice que David no sentiría miedo o que no tendría amenazas de un enemigo. David vivió todos esos escenarios. Fue amenazado, fue traicionado, fue perseguido, fue humillado. Pero en todos esos escenarios lo que hizo la diferencia es lo que dice ese versículo. Desde aquel día el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. La única garantía que tenemos de tener hijos ganadores es que nosotros procuremos la unción de Dios sobre nuestros hijos. Amén, amén. Que nosotros nos atrevamos a poner la mano sobre nuestros hijos mientras duermen y orar por ellos, a declarar la palabra de Dios sobre ellos. Alguien diga amén. Amén. Porque la carencia, la falta de la palabra oportuna de un padre, de una madre, deja un espacio para que alguien venga y siembre otra palabra. Leía la biografía de un hombre que llegó a ser líder de una banda muy peligrosa que se formó en los Estados Unidos y llegó a Centroamérica. Creo que es la Mara 18, algo así se llama. Y este hombre tuvo un padre y una madre que no se preocuparon por él, no le importaba.
ausentes, sin carácter, sin formación para él. Creció con grandes vacíos y en su adolescencia un delincuente, un líder de banda de calle, de pandilla, le dijo: usted es fuerte, usted puede. Y él tomó esas palabras como las palabras de un padre que le hablaba, porque nunca las había tenido, y terminó convirtiéndose en el líder de una pandilla que se ha extendido por diferentes países. Así como se habla en Venezuela del Tren de Aragua, bueno, así se habla de la Mara Salvatrucha, así se habla del grupo que le estoy hablando. Y todo comenzó por un padre, una madre que no tuvieron el tiempo, la voluntad de bendecir a sus hijos. Isaí por lo mínimo preparó un espacio para que su hijo recibiera la unción en casa. Pero ¿cómo vivió David la unción? David vivió la unción como un joven a quien la presencia de Dios le cambió la vida. Procuremos nosotros que en nuestro caso la vida de nuestros hijos cambie por la unción de Dios sobre ellos. Amén. Que no tengamos la preocupación de decir: mi hijo ha cambiado para mal, mi hija ha cambiado y se volvió rebelde, desobediente, no quiere nada con Dios, no quiere nada con el Evangelio. Al contrario, como padres vigilemos tener los espacios para que Dios se mueva en nuestros hogares, como lo hizo Isaí, de tal manera que cuando la unción de Dios venga sobre nuestros hijos, al igual que como con David, le cambie la vida. Hoy estoy declarando por la fe que la unción cambia el futuro de tus hijos para bien. Que la unción de Dios cambia el futuro de tus hijos para bien. Y tus generaciones caminarán bajo la unción de Dios que tú y yo propiciemos en nuestra casa. Que el Señor nos ayude, si somos ministros, a renovarnos ministerialmente para salir y ungir a otros. Dígame amén. Amén. Si somos padres, que el Señor nos ayude para renovarnos y en esa renovación podamos preparar espacios en la casa para que la presencia de Dios pueda venir y ungir a nuestros hijos en casa. Amén. Y que este sea el año del cambio y de la bendición para nuestra familia. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, entendiendo que somos ungidos para ganar. Entendiendo que somos ungidos para ganar, hoy declaramos, vamos, usted que está aquí, Señor, si algún líder, si algún servidor tuyo se encontraba desanimado, que este sea el tiempo de la restauración de su vida ministerial. Que tome otra vez el cuerno y se levante a ungir generaciones. Que tome otra vez el cuerno de la unción y se levante a ungir familias. En el nombre de Jesús. Señor, que hayan en este lugar padres que activen el discernimiento y la cercanía para poder conocer el propósito de Dios con sus hijos. Que no haya tal distancia que no sepan lo que Dios está preparando en sus hijos. Al contrario, que podamos ver, Señor, en nuestros hijos el potencial y preparar los espacios en casa para que la unción de Dios se derrame sobre nuestros hijos. Oramos para que nuestros hijos sean los que tengan el factor diferencial, aquellos sobre los que el Espíritu Santo viene para cambiarles la vida. Declaro que desde este día el Señor estará sobre nuestros hijos. Hoy declaro que desde este día el Espíritu de Jehová estará sobre tus hijos para bien. Y bendigo tus generaciones en Cristo Jesús. Amén. Amén.